Bien, iglesia amada, tenga su Biblia a la mano, un cuadernito. Recuerden que hay grupos en la iglesia de estudio, hay grupos que tenemos como tarea siempre levantar un apunte, un bosquejo, un comentario de esta palabra que exponemos los días domingos. Y eso es importante. Si usted también lo quiere hacer, le animo a que lo haga. De verdad que es una bendición poder hacerlo, poder tomar apuntes, poder tomar notas, hacer un pequeño esquema, hacer un pequeño bosquejito y repasar lo que el Señor nos quiera dar en esta mañana. El tema que el Señor puso en esta mañana para la Iglesia de Cristo Vidas en Plenitud es: no se dejen engañar. Mire, no se dejen engañar. Ese es el tema que el Señor nos da en esta mañana. Yo espero que sea de bendición. Yo sé que va a ser de bendición para su vida. Y nos va a dar una nueva actitud. Nos va a dar una nueva forma de poder transitar en esta vida, sabiendo que tenemos que ser sabios, tenemos que ser cautos, de no irnos con lo primero que escuchemos, porque es parte de una estrategia, el engaño, y ahorita lo vamos a ver. Si está su Biblia en sus manos, vaya conmigo, por favor, al libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 24. San Mateo, capítulo 24, habla acerca de los días, digamos, finales de los que estaba el Señor Jesús pasando aquí en la tierra. Y allí en esa porción de la palabra del Señor, el Señor profetiza lo que en un futuro iba a acontecer. En los primeros versos él profetiza la destrucción del templo, y a partir del verso 3 él está profetizando lo que va a suceder o las señales que van a aparecer antes del fin. Así dice esta palabra. Entonces dice en el verso 3 de este pasaje de la palabra del Señor: y estando él, o sea, Cristo Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjese esta pregunta de los discípulos, completamente válida, que además hace eco para nuestros días, porque ellos le están pidiendo esas señales del regreso del Señor, de la venida del Señor, porque, amada iglesia, no perdamos eso de vista, que Cristo viene pronto por su iglesia. No perdamos esa visión. Y los discípulos se lo llevan aparte y le hacen este cuestionamiento. El Señor le responde en el verso 4, respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. De ahí el tema de esta mañana, de esta primer recomendación. Antes de cualquier otra situación, el Señor está recomendándole a sus discípulos. Yo no sé cuántos discípulos del Señor hay en esta mañana, pero yo sé que usted es un discípulo del Señor. Entonces, esta recomendación no es para el pueblo en general. Esta recomendación es para los discípulos, los alumnos del maestro, los alumnos en ese entonces del siglo cero, del primer siglo. Pero ahora a los alumnos, a los discípulos, a los seguidores de este siglo XXI, en el cual estamos inmersos usted y yo. Y lo primero que el Señor le dice es: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué será que el Señor está diciendo mirad que nadie os engañe? La respuesta está en el verso 5. Dice la palabra del Señor en el verso 5, palabra de Cristo Jesús: porque vendrán muchos en mi nombre. Mire, diciendo: yo soy el Cristo. Y otra vez: y a muchos
engañarán. Por eso en esta mañana el centro o el corazón de este mensaje es ese poder que hay en el engaño. Mire, van a venir muchos Cristos y a muchos engañarán. Y dice el verso 23, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. No lo creáis. Es mentira, es un engaño. Entonces, en el primer punto de este mensaje, yo quiero hablar del engaño que hay en las palabras persuasivas. Esta es una estrategia de engaño. Y ya veíamos como el Señor dice, una de las señales que van a haber antes del fin es que va a haber un clima de engaño. Mirad que nadie os engañe. Esa es una de las señales, que iba a haber un ambiente engañoso, un ambiente de muchas circunstancias que nos pueden engañar. Y una herramienta o una manera de engañar es a través de las palabras persuasivas. Mire, dice el apóstol Pablo ahora a los hermanos de Colosas, a los colosenses, en su carta, en el capítulo 2 de su carta y verso 1. Pero quiero que sepáis, dice Pablo, mire la preocupación del apóstol, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, como los hermanos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Mire, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Dice, para que sean consolados sus corazones. Mire cómo estaba la iglesia de Colosas. Mire cómo estaban los hermanos colosenses. Estaban desconsolados. Había un ambiente de incertidumbre. Y Pablo les empieza a decir, yo estoy luchando por ustedes, por los que están en la Odisea, por los que nunca me han visto, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Hoy no estamos unidos físicamente, les extrañamos. Les decía yo la vez pasada, es un poco extraño predicar a las cámaras. Usted sabe que soy un pastor inquieto para predicar. Me gusta bajarme y andar para allá y para acá. Y hoy como que me tengo que situar acá, ¿verdad? No importa que estemos separados físicamente. Lo maravilloso es que estamos unidos en amor. Hoy más que nunca, iglesia amada, a través de esta circunstancia que está pasando el mundo entero, tenemos que aprender a unirnos en amor. Tenemos que ser consolados. Ánimo, iglesia amada. El Señor está en control de todas las cosas. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Mire, qué hermoso es esto. A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Esa era la preocupación del apóstol. Que la iglesia alcanzara todas las riquezas del pleno entendimiento. Es decir, que tengamos en mente, amada iglesia, la mente de Cristo, el entendimiento del misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Esa es la preocupación de Pablo. Que nos quedara claro quién es Dios, quién es Cristo Jesús, quién el Espíritu Santo, el misterio, la palabra, el propósito de Dios en nuestras vidas. Mire, en quien están, dice el verso 3 de Colosenses 2, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Allí hay, hermanos, sabiduría. Allí en el Señor, allí en Cristo Jesús, hay un tesoro escondido. ¿Cómo la ve, iglesia amada? Allí está el tesoro escondido de la sabiduría y del conocimiento. Mire, tenemos que ser buscadores de ese tesoro, iglesia. Tenemos que dedicarnos a escarbar a ese tesoro. Ayer estaba viendo un documental de unos mineros allá en Chile que quedaron sepultados 700 metros en la mina, y toda la estrategia que hicieron para rescatarlo fue una proeza tremenda de la ingeniería y un milagro de Dios, porque todos salieron.
de esa mina, pero 700 metros, mire, hasta abajo, buscando oro y otros minerales de esa región. Y la palabra del Señor y el apóstol está diciendo: iglesia amada, dedíquese a encontrar los tesoros escondidos de la sabiduría, del conocimiento. Esa es nuestra labor. Escarbar y meternos allí en saber quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, cuál es el propósito en mí. Eso debe ser nuestro día a día. Hay que bajarle un poco a todo lo que se expande en las redes sociales. Hay que bajarle un poco a esa parte. No ser ajenos, pero no darle la prioridad a eso, iglesia, sino meternos a la palabra del Señor, meternos al estudio de la palabra del Señor, saber quién es Él, saber el conocimiento de Él. Mire, el conocimiento de la sabiduría del Señor. Y dice Pablo, ¿cuál es ese propósito? ¿Por qué quiero que ustedes escarben allí en el Señor? Y esto lo digo, dice el verso 4, para que nadie os engañe. ¿Cómo, iglesia? Con palabras, ¿qué? Persuasivas. No vamos a ser engañados si tenemos el conocimiento pleno de la sabiduría de Dios en nuestra vida. Y esa es la preocupación del apóstol a los colosenses, para que no hubiera una iglesia engañada, para que una iglesia no se dejara engañar. Tenían que tener el conocimiento, y esta era la preocupación del apóstol. Porque, hermanos amados, mire, habían personas que hablaban persuasivamente. Mire, cuando yo escudriñaba esa palabra en su original, es la palabra griega 4086, persuasivo. Dice, discurso adaptado para persuadir. O sea, es palabra, es discurso que te quiere persuadir. Discurso en el que se aducen argumentos probables. Mire, el que te quiere persuadir trae una serie de argumentos a la mesa, una serie de datos con los cuales quiere persuadir, quiere que tú le creas. Ahora, el problema no es tanto que hace algo bueno, porque mire, en el sentido negativo, en un mal sentido, esta palabra dice que persuasión del habla es un discurso engañoso. Ahí es donde está el detalle, que lleva a otros al error. Allí es donde yo me quiero centrar. Cuidado, iglesia amada, porque hay personas que te van a querer persuadir con palabras, con discursos, con argumentos. Sí, pero van a ser mentiras. Y el que no tiene el conocimiento pleno del Señor se va a comprar esas mentiras. Y en esta mañana el consejo del apóstol llega a nuestros días. Dice, iglesia, no te enganches con esa mentira. Que nadie te engañe. Mire, esto es tremendo porque mire, dice el verso 8, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo. Mire, esto es importante que nosotros sepamos, hermanos amados, que van a haber dos temas en la mesa. Un tema a la manera de Cristo, un tema a la manera del conocimiento de Cristo, y otro tema, otra manera a la forma de este mundo. Y nos van a persuadir, nos van a querer conquistar, nos van a querer meter en la mente algo conforme a los rudimentos de este mundo. Y ahí es donde tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Allí es donde tenemos nosotros que tener bien cimentada nuestra fe en Cristo Jesús. Porque nosotros no nos vamos a dejar engañar de filosofías, de huecas sutilezas,
de tradiciones de esta tierra, sino que vamos a estar cimentados en Cristo Jesús. Hay una frase que está adjudicada a Joseph Goebbels, es un alemán nazi, y dice: repite una mentira con suficiente frecuencia y se convierte en verdad. Mire, hay que tener mucho cuidado con eso. Una mentira que se está repitiendo y se está repitiendo, dice que se convierte en verdad. Entre los psicólogos esto se conoce como el efecto de la ilusión de verdad. Es una mentira, pero que se repite sistemáticamente hasta que se considera una verdad. Y sigue siendo una mentira, pero se está repitiendo y repitiendo. Hoy usamos las redes sociales, ¿verdad? Y ahí pueden estar enviando mentiras. Los grandes comunicadores, el aparato, el sistema, puede estar lanzando una situación que no necesariamente es verdad, pero se repite una y otra y otra y otra vez hasta que nosotros entendamos que es una verdad. Entonces, amada iglesia preciosa, en esta mañana el tema es: no te dejes engañar. Vamos a ser cuidadosos y nuestra tarea es cimentarnos en Cristo Jesús. ¿Cómo está nuestra vida, nuestra fe en estos días de la pandemia, iglesia amada? ¿Será que estamos yendo a la palabra del Señor? Este es un pequeño examen, ¿verdad? ¿Será que estamos leyendo la palabra del Señor? ¿Estamos escudriñando la palabra del Señor? Yo me gozaba hace unos días de saber que, aunque sea en esta realidad, están discipulando a una familia. Gloria a Dios por eso. Podemos discipular en línea. Podemos desarrollar a los que son creativos, ¿verdad?, cantos nuevos. ¿Qué será que estamos haciendo en nuestros tiempos, iglesia amada? ¿Estamos cimentándonos en el Señor? ¿Estamos leyendo la palabra? ¿Estamos escudriñando la palabra? ¿Estamos desarrollando un tema de la palabra? ¿Estamos investigando algo de la palabra? ¿O será que le estamos dando más tiempo al hombre lobo de Coita? Sale la novedad, ¿verdad? El hombre lobo. Y alguien por ahí decía en el grupo de varones: no era el hombre lobo, era el hombre bolo, dice, ¿verdad? Bueno. Pero ¿qué será que estamos haciendo, hermanos amados? Porque mire, el que está cimentado no va a ser engañado. Va a tener un criterio, va a tener una forma de pensar, de actuar. Y el que no está cimentado, con cualquier cosita, lo van a poder engañar. Punto número 2. La duda es la herramienta del engañador. La duda es la herramienta del engañador. Mire qué le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corintios, o los corintios, en su carta, en el capítulo 11 y verso 1. Yo tomé esta traducción de la Reina Valera contemporánea para que sea un poquito más entendible, y dice de la siguiente manera: ¿cómo quisiera yo que me toleraran un poco de locura? Dice Pablo. Sí, tolérenmela. Y dice en el verso 2: el celo que muestro por ustedes proviene de Dios. Mire, era un apóstol celoso. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Dice: ustedes son como una doncella pura. Iglesia amada, ustedes, para mí como su pastor, representa a una doncella pura, a una jovencita, a la que he comprometido en matrimonio con un solo esposo, que es Cristo. Yo así los veo a ustedes, como el apóstol veía a los hermanos de Corintios. Estamos formando, mire, a una doncellita para su casamiento. A toda la iglesia yo lo veo como una muchachita, como una jovencita.
Como las solteras, les mandamos un saludo a todas las solteras de la iglesia. Y qué hermoso es que esas solteras se conserven puras, se conserven íntegras para el día que el Señor le dé un esposo. Y para mí que estamos en los últimos días ya. Y algo que les quiero decir a todos los solteros es que en el cielo no se van a dar casamiento, así que hay que meter el acelerador para que usted disfrute una vida matrimonial. Le estoy hablando a todos los solteros, digan amén los solteros ahí. También los de acá digan amén. El apóstol Pablo les está diciendo como una doncella pura. Yo estoy tratando de que esa doncella se conserve pura porque hay un compromiso, un pacto de amor con su esposo, su futuro esposo, su prometido, que es Cristo Jesús. Y dice la palabra que se celebrarán las bodas del Cordero de Cristo con la iglesia pura, la que se ha guardado, la que se ha santificado. Y ese era el propósito de Pablo, ese era el celo de Pablo. Pero mire, en el verso 3 de la segunda carta a los Corintios, verso 11, dice, pero me temo que, ese era el temor de Pablo, me temo que, así como la serpiente engañó a Eva, ¿cómo? Con su astucia, dice. Mire, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Mira, ahí está la herramienta del engañador. Pablo era un apóstol que estaba celoso de esa iglesia. La cuidaba como cuidan a una doncella para su matrimonio. Pero el temor que tenía es que hay un aparato del engaño que usó la serpiente, dice este pasaje, con Eva, allá en el huerto del Edén. Dice Génesis, usted puede ir en su Biblia al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3, el que no sepa dónde está Génesis, hermanos, hay que llevar su discipulado, ¿verdad? Pero es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3 y verso 1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y va la pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa es la pregunta. Porque el Señor les había dicho, de todo el árbol vas a comer, menos de este árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque cuando coman de ese árbol van a morir. Y la serpiente llega con Eva y le dice, ¿a poco van a creer eso que Dios les ha dicho? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa es la duda. Esa es la pregunta del engañador que genera duda en el cristiano. Ay, ¿a poco crees que el Señor guarda tu casa de todo mal? Tú no sabes que allí en los zapatos va a entrar todos los virus. ¿Tú crees que el Señor te va a cubrir? ¿A poco crees que el Señor te va a suplir en la necesidad? Ay, ¿a poco crees que el Señor te va a bendecir? Y ahí empieza el diablo a generar esas preguntas que generan dudas. Mire, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. En el verso 6 dice así, y vio la mujer, mire, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, número 1, que era agradable a los ojos, número 2, y número 3, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. De esos 3 puntos hay todo un tema que desarrollar. Bueno para comer ella. Fue convencida por la serpiente.
fue engañada por la serpiente, que ese árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que era un árbol por el medio del cual iba a alcanzar la sabiduría. Y con esos tres argumentos, dice que tomó de su fruto y comió. Y luego también le dio a su marido, el cual comió así con ella. ¡Wow! Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales con las hojas de higuera. Yo no sé por qué no agarraron hojitas en lugar de otra cosa, pero es porque sus ojos se abrieron, porque pecaron y a través de ese pecado entró la muerte. Porque esa serpiente engañó con sus artimañas, con su duda. Cuidado, iglesia amada. Ay, ¿a poco crees que nada más si vas a pecar si nadie te va a ver? Si no es tanto lo que vas a hacer. Es solamente para darle compañía a la amiga. No, cuidado, cuidado. No, mira, es una cervecita y mucho calor hoy, hombre. No pasa nada. No, para 2 caguamas no pasa nada. No, cuidado, cuidado. Los casados no tenemos que darle ray a ninguna mujer, si no va la esposa con nosotros o alguien más de testigo. Pero si aquí nada más, no va a pasar nada. No, sí pasa. Cuando hacen cambio de velocidad, ahí hay problemas. Entonces no nos vamos a dejar engañar por la serpiente que engañó a Eva. Y miren, en Apocalipsis, en el capítulo 12, se refleja o se descubre quién era esa serpiente antigua, la serpiente de Génesis. Dice el verso 12, capítulo 12 de Apocalipsis. Ahora nos vamos hasta el último libro de la Biblia, y si no sabe dónde está Apocalipsis, también lleve su discipulado, y si ya tiene años en el Señor, pídele perdón al Señor. Apocalipsis 12 y verso 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Era la serpiente. Esa serpiente era el diablo y Satanás, el cual dice engaña. Ahí está, él es el engañador. Lo descubrimos. El cual engaña al mundo entero. Wow. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mire, es tremendo. Él es el padre de toda mentira, dice la palabra del Señor. Él es el que está orquestando toda esta circunstancia contra Dios. Se está levantando contra Dios. Pero mire que dice la palabra, y ellos, o sea, nosotros, a los que él llegaba a acusarles, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios. Cuando nosotros, hermanos amados, entendemos el poder que hay en la sangre del Cordero, no nos puede engañar Satanás ni la serpiente antigua, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Cuando nosotros le damos el valor, el significado pleno de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos, hermanos, vamos a vencer al engañador en el nombre de Cristo Jesús. Pero la duda es una herramienta. Es una herramienta del engañador, que es el diablo y Satanás. Por eso en esta mañana es que nadie nos engañe. Dice que él engaña al mundo entero. Es el trabajo del enemigo. Que el Señor lo reprenda. Y número 3, te quiero trasladar por último que tenemos que tener mucho cuidado, iglesia amada, con el engaño de las señales y los prodigios. Mucho cuidado con ser engañados en estos últimos tiempos por las señales y los prodigios.
Porque vamos a ver lo siguiente, mire, palabras del Señor Jesús en ese mismo capítulo de Mateo, capítulo 24 y ahora el verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ya están hoy. Ya están los falsos profetas. Y algunos tienen megas iglesias. Y están metidos en situaciones de generar riquezas. Y la palabra dice, cuyo Dios es el vientre. En otra parte del apóstol Pablo. Y están profetizando al mundo entero. Y hay gente que los sigue. Pero mire, dice que son falsos profetas, dice, y harán grandes señales. Yo he escuchado a algunos profetas modernos que han dicho, ¿verdad? Este coronavirus está muerto, está cancelado y una serie de cosas que no se han cumplido. Son profetas falsos. Pero Cristo lo había profetizado ya. Falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Mire, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún, dice, a los escogidos. Mire iglesia, por eso que esta mañana es no te dejes engañar. Y una manera de no dejarnos engañar es andar buscando señales y prodigios. Iglesia amada, cuidado. Si son de Dios, estarán respaldadas por la palabra y será de edificación. Tendrá un trasfondo de edificación espiritual a nuestras vidas. Pero si no es de Dios, hay que tener mucho cuidado de no, irnos, deslumbrarnos con la señal. Fíjese, porque es palabra del Señor. Puede ser un falso Cristo, puede ser un falso profeta. Y a muchos engañarán. Y aún a los escogidos. Eso es lo que me ocupa. El apóstol Pablo, mire, en la carta a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 2 y verso 1, lo vuelve a retomar. Y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo viene pronto por su iglesia, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ¿qué nos va a rogar? Que no os dejéis mover fácilmente. Mire, esa parte es que no se vayan a dejar engañar. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. ¿Qué es conturbarse? Mire, conturbarse es alterar el ánimo de una persona, de manera que pierda la serenidad. Otra vez lo voy a decir. Alterar el ánimo de una persona, de manera que pierda la serenidad, o que no acierte al hablar, ni a proseguir lo que hacía. Es desviarlo. Es desviarlo. Conturbarlo es desanimar a alguien. Alterar su ánimo. Iba bien, iba bonito, iba confiando en el Señor. Pero llegó la mala información. Hermanos, si en las redes sociales, miren que el WhatsApp va a escuchar a ustedes de todo. Me acuerdo cuando decían que iban a sobrevolar unas avionetas aquí en Tuxtla y que iban a lanzar no sé qué cosas y que tenías que estar en tu casa encerrado, y por ahí me escuchaba otra información de que si te encuentran en la combi a las hermanas que ya son grandes, ¿verdad? Las hermanitas plenas que tenemos, la van a agarrar, la van a llevar al asilo de ancianos. Y hermano amado, mire, un montón de información. Pero no nos vamos a dejar mover fácilmente nuestra manera de pensar, ni nos vamos a conturbar. Y mire, si alguien está desanimando de la iglesia, repórtemelo a mí como su pastor, por favor. Mire, pastor, lo que me está mandando fulana de tal, mire, que ya apareció chupacabras ahí por mi colonia, mire, me está queriendo espantar. Y yo voy a hablar con ese hermano y voy a reprender todo espíritu inmundo de mentira y de engaño, porque sabemos de quién procede. Entonces tenemos que estar listos, tenemos que estar atentos. No nos vamos a conturbar, ni por espíritu, ni por palabra,
ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Cuidado, iglesia amada. Nadie os engañe en ninguna manera. Ahí está otra vez. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Sabe qué es la apostasía? Darle la espalda al Señor. Apostasía es que muchos que estaban en la verdad le van a dar la espalda al Señor. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este hombre que dice la palabra que va a ser el anticristo. Mire qué explícita la palabra del Señor. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Va a haber ese líder que se va a oponer, que se va a estar rechazando todo lo que es el Señor. Y ya está todo ese sistema, hermanos amados. Ya está el sistema. O es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y mire qué dice en el verso 7 de este capítulo 2 de la carta, de la segunda carta a los hermanos de Tesalónica. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Mire, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá el resplandor de su venida. Inicuo, dice el verso 9, cuyo advenimiento, en iglesia amada, del engañador, de la serpiente antigua, es por obra de Satanás. Escuche esto: con gran poder y señales y prodigios mentirosos, verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por eso hay que tener cuidado con las señales y prodigios, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso. Mire, Dios le envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. ¡Wow! A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y voy a terminar de esta manera. Este tema de no se dejen engañar, lo voy a terminar como lo termina el apóstol Pablo en la carta, en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2 y verso 13. Pero nosotros, iglesia amada, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Pablo y su equipo le daban gracias a Dios por la iglesia de Tesalónica. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué, iglesia amada? ¿Para qué el Señor nos escogió desde el principio? Para salvación. Usted y yo, iglesia amada, tengamos en mente que el Señor nos escogió desde el principio para ser salvos. No dude más de su salvación. Tómese de la mano de Cristo. Como el pámpano está tomado a la vid, péguese a Cristo. Y Él ya lo escogió para ser salvo. Pero después de eso dice, mediante la santificación por el Espíritu. O sea, estamos en un proceso de santificación, mire. Estamos en un proceso de limpieza, porque la novia se está preparando para el encuentro con su esposo. Y es el Espíritu Santo que nos está santificando, que nos está limpiando. No es tu vecino que te está limpiando. No es el esposo que te está limpiando. No es tu esposa que te está limpiando. No es tus hijos ni tus padres quienes te están limpiando. Es el Espíritu Santo quien te está
limpiando y te va a limpiar. No te va a dejar que te vayas. Él te va a ir allá donde tú estás, te va a redarguir y te va a jalar y te va a enderezar y te va a santificar. Porque hay un propósito eterno en ti y en mí desde el principio, hermano amado. Por eso Pablo decía, gracias, Señor amado. ¿No le puede usted decir gracias, Señor? Cierre sus ojos, mire, extienda sus manos y dígale, gracias, Señor. Gracias porque tú me elegiste desde el principio para que yo fuese salvo. Toda duda del engañador, toda artimaña del engañador que quiera venir a mi vida hoy queda cancelada. Yo, Señor, fui elegido por ti. Gracias, Señor. Ahora me voy a dejar que tú me santifiques, que tú me limpies, que tú saques toda escoria. Mire, hermano, déjese limpiar por el Señor. Porque de que lo va a limpiar, lo va a limpiar. Si usted se deja, va a ser una limpieza suave. Y si no se deja, va a ser una limpieza, pero lo va a limpiar. A algunos nada más le va a echar un poquito de cloro, ¿verdad? Un poquito de alcohol y ya van a quedar limpios. Pero algunos otros, hermanos, hasta sosa cáustica, ¿verdad? Para que se limpie bien. Pero lo hermoso es que el Señor lo va a limpiar. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe cimentada en la verdad, no en la mentira, en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, le decía Pablo a los de Tesalónica. ¿Para qué? ¿Para qué los llamó a través de este evangelio? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué hermoso es esto. Así que, hermanos de Tesalónica y hermanos de la iglesia de Cristo Vidas en Plenitud y hermanos de cualquier otra iglesia donde usted me esté viendo a través de esta transmisión, de cualquier otro país, de cualquier otra entidad. Así que, hermanos, estad firmes. Otra vez, ¿se acuerda del domingo pasado? Estad firmes y retened la doctrina o la enseñanza que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retened la enseñanza, retened la doctrina. Aunque le lleguen aquí a decir otra situación, acuérdese que nosotros tenemos la doctrina de la fe y la verdad en Cristo Jesús, que es la bendita palabra del Señor. Y dice, y el pastor de la iglesia de Cristo Vidas en Plenitud, así dice, no, perdón, estoy leyendo mal. Y el mismo Jesucristo, ¿quién, iglesia amada? El mismo Jesucristo, Señor nuestro. Y Dios nuestro Padre, wow. Jesús y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza. Por gracia, conforte vuestros corazones, iglesia amada. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. En esta versión 60 se escuchan las palabras os confirme. Yo lo traje en la versión Palabra de Dios para Todos para que sea un poquito más como a nuestro lenguaje, porque quiero que usted se quede con esta conclusión. Se quede con esta conclusión. Dios nuestro Padre nos amó. ¿Quién, hermanos amados? Dios nuestro Padre nos amó y con su generoso amor nos dio consuelo eterno y una esperanza firme. Que Él, que Dios y nuestro Señor Jesucristo mismo les den mucho ánimo y los fortalezca en todo lo bueno que digan o hagan.
Iglesia amada, estas palabras tómalas para tu vida. Rechaza toda mentira que el enemigo quiera traer. Rechaza toda mentira que el engañador quiera dar. Ya le bajemos 2 rayitas a las noticias falsas. Mire, hoy está de moda las famosas fake news. Hay que bajarle, mire, y si son falsas ni las propaguemos. Ese no es nuestro trabajo. No hagamos equipo con el engañador. Mejor propaguemos las buenas noticias del Señor. Propaguemos que el Señor, hermanos amados, está en control de todas las cosas. Que Él es el Rey del universo. Que Él es el Rey de nuestra vida. Y que Él nos eligió para salvación. Que Él nos eligió para que fuéramos salvos. Para que alcanzáramos la gloria de Cristo Jesús. Hermanos amados, Dios nuestro Padre nos amó y con su generoso amor nos dio consuelo eterno y una esperanza firme. Que Él y nuestro Señor Jesucristo mismo les den mucho ánimo y los fortalezcan en todo lo bueno que digan o hagan. Iglesia amada, no se dejen engañar. No se dejen engañar. El Señor está con nosotros. Y Él sí es el dueño de toda la verdad. Que Dios nos guarde. Que Dios nos aliente, nos anime. Iglesia, ustedes no eligieron al Señor. El Señor los eligió en ustedes. Dejen que el Señor trabaje en sus corazones. Dejen que el Señor trabaje en sus vidas. Dejen que Él los moldee. Nos enamoremos cada día más de Él. Nos dediquemos a amarle. Nos dediquemos a escarbar en ese pleno conocimiento. Y todo lo demás vendrá por añadidura por el Señor. Un día no vamos a despertar más en esta tierra. Seremos arrebatados. Seremos trasladados. Por eso hoy que estamos aquí, hermanos amados, y como esa doncella que se prepara para el esposo, nos preparemos siguiendo la verdad de Cristo. Les amo en el Señor. Vamos a orar en esta hora.